Presentación. Bueno, mi nombre es Jessica Selene Jiménez Cruz. Actualmente soy estudiante de prepa en línea CEP. Tengo 20 años y resido en el Estado de México. Precisamente en estos momentos estoy cursando el módulo 8, que se titula Ser Social y Sociedad. El título de este proyecto integrador es Investigación de los Derechos Humanos. El anteproyecto de investigación que yo realicé principalmente se está centrando en 3 derechos a los que yo vi que se estaban violando, y es el derecho a la integridad y seguridad personales, derecho a seguridad jurídica en materia de detención y el derecho a la propiedad. La razón por la cual elegí yo este tema es precisamente el ver la necesidad que tenemos de información acerca de qué podemos hacer y sobre todo qué prácticas que podemos tener día a día pueden ayudar a que este problema vaya erradicándose y pues algún día podamos lograr controlarlo e incluso erradicarlo. Los principales temas abordados en este video son los derechos humanos y la diversidad cultural, cuáles son sus efectos en nuestra vida y qué vínculo hay entre estos dos temas. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Introducción. ¿Cuál es el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural? Bueno, como mencionábamos al principio, existe un fuerte vínculo entre estos dos temas. De hecho, las dos principales organizaciones de estos, hablando específicamente de la Comisión de Derechos Humanos y el Movimiento Nacional para la Diversidad Cultural de México, están trabajando en conjunto para erradicar la discriminación, uno de los problemas que más solución necesitan a este respecto. Y es que mientras el rápido desarrollo de los medios de comunicación como son el Internet y las redes sociales ha hecho posible la existencia de sociedades multiculturales, es cierto, e incluso nos ha dado un sentimiento de cultura universal. Podemos tener acceso y conexión con otras personas de otros países o con personas que están lejos de nosotros. También de forma paralela a esto ha crecido la necesidad entonces de reafirmar las características locales y las identidades culturales de cada persona. De hecho, muchos pueblos, comunidades, grupos e individuos están luchando por preservar y proteger su identidad cultural, a la que otorgan un gran valor porque la consideran una parte importante de su dignidad como seres humanos, y por lo tanto entonces existe una demanda cada vez mayor de promoción y protección de los derechos humanos respecto a lo cultural. Y sin duda que es muy importante que todos sepamos qué responsabilidad tenemos cada uno para lograr y pues poner un granito de arena en ayuda a esto. Y pues es lo que vamos a estar viendo en este video. Objeto de estudio. Como les comentaba al principio sobre la problemática del abuso de autoridad, pues precisamente lo que vamos a estar centrándonos, lo que vamos a estudiar, pues van a ser las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural, especialmente de mi contexto. Y bueno, adentrándonos en mi contexto y comunidad, pues los derechos que están involucrados en esta problemática son principalmente 3, que es el derecho a la integridad y seguridad personales, el derecho a seguridad jurídica en materia de detención y el derecho a la propiedad. Estos derechos centralmente están defendiendo la integridad física, moral, psíquica de cada individuo, y la Constitución prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, que es en lo que yo me quiero centrar, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Podemos decir que los derechos humanos tienen una implicación con la diversidad cultural porque precisamente son los derechos los que son fundamentales para poder
considerar la diversidad cultural. Estos al ser garantías jurídicas universales que protegen a todos los individuos y grupos contra todo lo que amenace y afecte su libertad y dignidad. Y es que precisamente la diversidad no podría ser ni llegar a formar parte de nuestro entorno si no se llevan a la práctica derechos tales como la libertad y el respeto para cada persona sin importar género, edad, preferencia sexual, etnia, condición de salud, condición socioeconómica, escolaridad o nacional, o incluso como en el caso de mi comunidad, aunque parezcan personas que son sospechosas de algún delito, pues aún así se tienen que respetar sus derechos y pues no sé, y eso que estarán haciendo pues es un abuso. Entonces, pues vamos a seguir. Planteamiento del problema. Bueno, precisamente aquí les voy a platicar un poco más a fondo qué es lo que está sucediendo y pues vamos a entrar en el tema. Bueno, en los últimos meses he visto y también he escuchado situaciones donde pues los policías andan precisamente por las calles y de repente pues detienen jóvenes, principalmente jóvenes, que pues se ven sospechosos y los empiezan a revisar para poder ver sus propiedades y bueno, algunos les han encontrado pues sus celulares, pues cosas, ¿no?, que ocupan y bueno, debido a ello pues piensan que han cometido delitos, que han robado o que van a ir a verse con otras personas para drogarse o algo así, por la manera en la que van vestidos y pues incluso algunos pues se los han llevado detenidos. Entonces, pues esto ya es considerado abuso de autoridad. Y la otra situación es que bueno, en las redes sociales he observado mucho que pues se promueve la discriminación con la idea de que por ser moreno o poco atractivo pues tienes menos oportunidades de ser feliz en los ámbitos de tu vida. Y esto es cierto porque tiene base. Como les comentaba, precisamente aquí en México, para el año 2016 el 64% de las personas, o sea, el 64% de nuestra población se considera pues morena. Y de ese porcentaje, el 54.8% afirma que se les ha insultado por el color de su piel. Y el 15% ha sentido que sus derechos han sido violentados por esta misma situación, por esta misma razón. Entonces, pues cada vez es más común y más preocupante ver estas atenuantes y precisamente por estas razones se está realizando esta investigación, buscando principalmente dar solución y pues sobre todo informar a nuestra comunidad qué puede hacer ante estas situaciones. Entonces pues vamos a seguir adelante. Objetivos y preguntas de investigación. Esta investigación busca lograr primeramente informar a la comunidad acerca de estas situaciones ya mencionadas, qué hacer y qué medidas tomar, así como dar la promoción y el realce que se merece la diversidad cultural y dar sugerencias de cómo erradicar la discriminación en nuestra vida cotidiana. Algunas preguntas a las que estaremos dando respuestas son: ¿en qué consiste el derecho a la integridad personal? ¿Por qué son tan comunes este tipo de situaciones? ¿Cuáles son los beneficios de erradicar la discriminación y fortalecer la diversidad cultural? ¿Y cómo favorecer la diversidad cultural? Entonces, pues, vamos a entrar en el tema. Justificación. Las razones por las que realicé esta investigación es principalmente dar a conocer la importancia de poner en práctica los derechos humanos en nuestra vida diaria,
así como dar algunas sugerencias para erradicar el racismo y reconocer el efecto social positivo que tiene en cada uno de nosotros respetar la diversidad cultural. Y espero pueda servirles de algo esta información. Delimitación espacial. Los espacios de difusión donde se llevará a cabo esta investigación será escuelas de la zona, algunos hogares de encuentro y transmisiones por medio de redes sociales. El tiempo de difusión será que por motivo de la celebración de los derechos humanos que da lugar el 13 de diciembre todos los años, en este año empezará desde el lunes 10 de diciembre hasta el domingo 16 de diciembre. Esa semana se estarán impartiendo todas estas conferencias y se estará dando mayor realce a estos asuntos. Población. Esta investigación busca llegar principalmente a padres, madres e hijos, pero es apto para todo público. De igual forma, esperamos contar con el apoyo de las familias, su presencia y con el apoyo de las escuelas para poder impartir estas conferencias. Marco teórico. Precisamente ya al exponer el problema al que yo me estaba refiriendo, surgieron unas preguntas. Entonces ahora vamos a dar contestación a estas preguntas. Primeramente, ¿en qué consiste el derecho a la integridad personal? El derecho a la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia sin sufrir ningún tipo de disminución en cualquiera de estas tres dimensiones. Con respecto a la integridad psíquica y moral, se concreta en la plenitud de facultades morales, intelectuales y emocionales y se relacionan con el derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a la que se ve sometida una víctima representan por sí mismos formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respecto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por lo tanto, entonces, privar a alguien de su libertad solo por su apariencia es una violación a este derecho y debe de ser denunciado. Segundo, ¿por qué son tan comunes este tipo de situaciones? Desafortunadamente vivimos en un país en el cual violar las leyes y reglamentos y atentar en contra de los derechos de terceros es un deporte nacional. Los hechos actuales nos permiten ver la gravedad del asunto, sobre todo porque ante la imposibilidad de los ciudadanos al hacer algo al respecto y que a nadie del gobierno parece importarle. Añadiendo a esto, vemos ministerios públicos ineficientes, corruptos y mal preparados, así como licenciados en Derecho que en muchas ocasiones no arman bien el caso para presentárselo a los jueces, por lo que no hay sustento para dictar una condena. Y esto se agrava si además hay corrupción entre los jueces. Entonces, analizando todo esto, nos damos cuenta de que el principal motivo de que estas situaciones se den con más frecuencia es la corrupción y un tanto el conformismo de quienes deberían exigir las consecuencias bien merecidas a quienes atentan contra estos derechos, lo que nos hace reflexionar en la importancia de tomar acción y no dejar pasar ese sentimiento cuando vemos que están atentando contra nuestros derechos. Aunque nosotros pensemos que no van a hacer nada o que no va a pasar nada, siempre si nosotros somos firmes y llevamos la situación hasta las últimas consecuencias, siempre se va a poder hacer algo o va a llegar a oídos de una persona que pueda hacer algo para que se respeten nuestros derechos. Tercero, ¿cuáles son los beneficios de erradicar la discriminación y fortalecer la diversidad cultural?
El racismo es una expresión más del problema de la discriminación que todos los días viven y sufren miles de personas de nuestras sociedades en el país. Y es uno de los principales obstáculos para la construcción de una nueva cultura de trato igualitario respecto a la diversidad cultural y a la convivencia solidaria entre las diferencias. Ante esto, el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México se pronuncia por reconocer que la diversidad cultural resulta vital para el desarrollo social y humano de cualquier comunidad, en tanto que es la mayor fuente de creatividad, innovación, originalidad e intercambio, y nos menciona algunos beneficios de fortalecer este aspecto de nuestra vida. Veamos cuáles son los siguientes. La diversidad cultural representa la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y de las sociedades, y que se manifiesta no solamente en las diferentes expresiones del patrimonio cultural de la humanidad mediante representaciones culturales, sino también a través de las múltiples expresiones de vida como en el campo de la salud, la educación, la participación ciudadana, el trabajo, el reconocimiento de derechos, entre otras modalidades de expresión social, lo que, al ser bien dirigido, enriquecería mucho al país, llenándolo de profesionales libres y totalmente capaces de cumplir con sus metas sin ningún tipo de discriminación. También uno de los principales objetivos es el favorecimiento de la conciencia social, ya que México es un país multilingüe, conformado por 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones de este tipo y 364 variedades lingüísticas, y sobre todo multicultural, que implica procesos profundos de reconocimiento, respeto y actualización de las relaciones sociales entre las personas y los pueblos. Esto significa el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y el respeto de sus formas. El lenguaje nos permite conectarnos socialmente con otros seres humanos. Las primeras palabras son expresadas en la lengua materna que se nos enseñó, y es generalmente concebida con sonidos particulares que se combinan para formar palabras. Sin embargo, cuando hablamos de personas que no perciben sonidos, como las personas sordas, encontramos un idioma formado por una serie de signos gestuales, expresiones faciales, articulados con las manos, mirada intencional y movimientos corporales que permiten la comunicación, es decir, la lengua de señas. De hecho, ha sido tan importante mostrar que esta diversidad es tan importante que en México la lengua de señas mexicana forma parte del patrimonio lingüístico de la comunidad de personas sordas. Es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral, por ello reconocemos su importancia como lengua materna. Es así que la nueva Constitución de la Ciudad de México garantiza de manera plena los derechos políticos, sociales y culturales de quienes viven y transitan por ella, haciendo énfasis especial en el reconocimiento de ser un espacio diverso, multicultural y plurilingüe, en donde confluyen expresiones culturales de muchos tipos, incluyendo el diálogo entre lenguas y saberes diferentes. Y nos animan a todos los habitantes a que nos sumemos a este movimiento. ¿Pero de qué manera? Bueno, primeramente lo que podemos hacer es sobre todo respetar a cada persona que conozcamos sin importar si tiene alguna discapacidad o luce de manera distinta a como nosotros lo hacemos. Y segundo, si está en nuestras manos y posibilidades ayudar o apoyarlos, hacerlo. Y de esta manera con pequeñas acciones contribuir a una sociedad mucho más solidaria y libre. Por último, ¿cómo favorecer la diversidad cultural? Las ventajas de la diversidad cultural no solo se reducen a las de la pluralidad lingüística. Es fácil mostrar que la diversidad de las contribuciones que los distintos pueblos han hecho en cualquier aspecto, ya sea agricultura, cocina, música, arquitectura, artes visuales, etc., constituye una riqueza para toda la humanidad. Conviene aclarar que la defensa de la diversidad cultural no significa aceptar que todo vale, que todo lo que los pueblos crean sea siempre bueno. Lo que es siempre bueno en cualquier dominio es la diversidad, si es auténtica, es decir, si no hay imposición forzada de unas formas sobre las otras.
Y cabe afirmar eso, entre otras razones, precisamente porque no todo vale. A menudo es el contacto entre diferentes culturas lo que permite cuestionar los aspectos negativos y aprovechar sobre todo los positivos de cada una de ellas. Podemos concluir que la diversidad cultural es siempre positiva en sí misma porque nos hace ver que no hay una única solución a los problemas, una única ley incuestionable, y eso nos autoriza a pensar en distintas posibilidades, a optar sin quedar prisioneros de una única norma. Con otras palabras, en situaciones de libertad, ninguna peculiaridad cultural, digamos regresiva, acaba imponiéndose a otras más avanzadas. Sin duda, cada persona es única y diferente, pero como sociedad la mejor forma de favorecer y preservar esta diversidad cultural es respetando a todos y seguir fomentando un ambiente sano y libre en nuestra sociedad. Metodología. Bueno, en este proyecto se usó la metodología mixta, ya que buscó combinar los enfoques tanto cualitativos como cuantitativos, precisamente al usar algunos datos numéricos para profundizar en la problemática de nuestra sociedad, como fueron los datos en porcentaje sobre nuestra población, y de esta manera pues poder llegar a comprender un poco qué alcance tiene esta problemática. También usé la observación de fuentes de algunas revisiones de documentos y sobre todo también me basé en experiencias personales. Entonces esta fue la metodología utilizada. Mi experiencia. En lo personal me gustó mucho usar la metodología mixta porque aunque bien es cierto que principalmente para las ciencias sociales se usa la metodología cualitativa, se basa en la observación y en las experiencias. Durante la investigación, la metodología cuantitativa también me fue muy útil, sobre todo para poder ver la magnitud de los asuntos que queremos investigar. Usar ambas me permitió tener una visión mucho más completa y dar información aplicable a nuestra vida cotidiana.